¿Ves? Ahí está. Vamos a ver entonces las otras teorías de torsión y simplemente a ver si pudieron registrar algo de la clase del otro día. Vamos a hablar primero de la teoría de Brett. ¿Alguno recuerda a qué aplica la teoría de Brett? Secciones cerradas de pequeño espesor. Secciones cerradas de pequeño espesor, sí, ahí va. Así que esto es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La teoría de Brett para secciones cerradas, secciones huecas, de cualquier forma y espesor reducido. Lo cual nos abre un poco el abanico porque podemos salir de la sección circular, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que pasa qué es lo que debiera pasar según la teoría general de barras, según lo que sabemos por Cauchy y demás, y después vamos a ver qué es lo que Brett asume para poder resolver el problema, que en realidad es un poco más complejo de lo que es un problema complejo en realidad, y bueno, tiene algunas hipótesis simplificativas que nos permiten encarar este tipo de problemas con mayor simpleza. Bueno, tenemos ahí una sección cerrada de forma cualquiera, que es esta que está acá, ¿sí? Este es el tipo de secciones que vamos a analizar, y espesor reducido, y ahí en estas notas que armé dice espesor reducido, pero siempre hay que aclarar, espesor reducido en relación a quién. No es que 1 milímetro. 1 milímetro, si el radio es, o la longitud mayor es 2 milímetros, no es reducido, ¿sí? Así que es reducido obviamente en relación a las dimensiones de la sección. Bueno, supongamos que tenemos un momento torsor aplicado como el que ven ahí, es decir, saliente a la pantalla de la computadora, y analizamos hacemos un corte cualquiera, o le hacemos zoom a una determinada parte de esa sección, por ejemplo por acá, ¿sí? Un corte 1, 1. Y entonces yo le hago un zoom a toda esa zona donde me estoy metiendo con el corte, y lo agrando acá, ¿sí? Este es el corte 1, 1 del que estoy hablando. Entonces supongamos que veo qué le pasa al punto, un determinado punto A, que corresponde al lado interno de la sección, y después tenemos otro punto B, que corresponde en ese corte 1, 1 al borde externo. ¿Cómo debieran ser las tensiones que se originan en A y en B como consecuencia de ese momento torsor? ¿Qué dirección debieran tener? Tensiones tangenciales contenidas en el plato, ¿sí? No tienen por qué saberlo, pero por ahí tienen algún tipo de intuición al respecto. Yo las dibujaría para la derecha y para arriba. Bien, ese es un buen primer paso. Por ahí no fui tan explícito, pero lo que me refería es que además de eso, sí, es verdad, tiene una particularidad, que es que tienen que ser tangentes a el borde, o tangentes, o si quieren, perpendiculares al radio de giro en esa sección. Es decir, tiene que ser algo así, y algo así. ¿Me explico? O sea, tiene que ser tangente a la sección en ese punto por Cauchy. Después lo van a ver en la teoría, pero no puede haber en realidad una componente de tensión que no sea tangente, porque es un borde libre. ¿Está bien? ¿Y cuál va a ser más grande, la tensión en A o la tensión en B? En B. En B, en la más alejada. Entonces, primero, tau en A y tau en B son perpendiculares al radio de curvatura de la sección en ese punto. Eso es lo primero. Eso es lo que debiera pasar. Y después me dijeron que la tensión tangencial en B
debiera ser mayor que la tensión tangencial en el A, y creo que eso lo podemos intuir en función de lo que vimos hace un rato por Coulomb, ¿sí? La fibra más alejada del eje debiera tener una tensión mayor. Es decir, que lo que estamos teniendo, si quieren, como consecuencia de eso, de estas dos cosas, es que las tensiones, cuando yo hago un corte, cambian no solo de intensidad, como pasaba antes, sino también de dirección. Y ese es un problema que, si lo encaramos de esa manera, es difícil de resolver. Entonces, Brett lo que nos da es una serie de hipótesis simplificativas que nos permiten encarar este tipo de problemas sin toda esa complejidad que de verdad trae. Vamos a ver cuáles son esas hipótesis. Si quieren, simplificativas. La primera tiene que ver con cómo varían las tensiones en el espesor. Y Brett, ¿qué nos dice? Dice, bueno, a ver, secciones huecas de forma cualquiera y, no nos olvidemos, espesor reducido. Entonces, si el espesor de la sección es muy reducido en relación a la distancia, por ejemplo, que tienen esos puntos A y B al eje, ¿cómo van a ser las tensiones en A y en B? Ya sé que la de B debiera ser más grande que la de A, pero ¿va a ser mucho más grande? No, deberían ser más o menos parecidas. Debería ser más o menos parecida. Entonces el tipo lo que dice es uniforme. Vamos a asumir que cuando yo hago un corte en un determinado espesor, todos los puntos tienen el mismo valor de tensión. Una especie de tensión media, si quieren, en relación a las extremos en el lado interior y el lado exterior. Entonces asume que la variación de las tensiones en el espesor es uniforme. Ese es el primer punto. Pero las tensiones no solo cambiaban de intensidad, sino que también cambiaban de dirección. Entonces, ¿qué va a asumir este hombre respecto a la dirección de esas tensiones que van a ser todas iguales? No sé si ya lo vieron o no, por eso pregunto. Si no, alguno puede opinar, decir que se imagina. Puede ser directamente como perpendicular a un rayo medio o algo así. Efectivamente, son tangentes a la línea media de la sección. Tangentes a la línea media. Es decir, nosotros tenemos ese corte, lo que vamos a asumir, tenemos una determinada línea media que anda por acá, el espesor puede ser variable. Y el tipo lo que va a asumir es esto. Tenemos entonces una tensión uniforme, o una distribución de tensiones uniforme, y la dirección de ellas corresponde a la línea media, lo cual no va a cumplir en A y en B, en los puntos externos, estrictamente la condición que podemos intuir o que van a confirmar después en la teoría, de que esas tienen que ser en realidad tangentes a la línea que define los bordes. No lo va a cumplir, pero es una buena aproximación, ¿sí? Esa es la segunda hipótesis que plantea Brett. Y hay una tercera, que tiene que ver con cómo varían las tensiones a lo largo de la sección. Es decir, ahí hice un corte en 1-1, pero podría ser infinitos cortes. Entonces la pregunta es cómo van variando esas tensiones a medida que voy tomando distintos cortes. Variación de las tensiones a lo largo de la sección. Entonces,
Para eso déjenme usar ese gráfico que está a la derecha. Tenemos una sección de forma cualquiera, hueca, de espesor delgado, y a un corte. Tengo una longitud unitaria, ¿sí? Eso que ven acá abajo intenta hacer un 1. ¿Sí? Longitud unitaria, para tomar cualquier cosa. Entonces, pongamos de manifiesto en esos dos cortes que hice, si quieren del lado inferior nada más, las tensiones que debieran aparecer según Brett para un momento torsor en este sentido. Entonces, si les parece a un zoom, así se ve un poco mejor. Estamos de acuerdo que en el corte 1, las tensiones debieran ser entonces algo así. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y en el 2 tienen que ser parecidas, pero en sentido contrario, o sea, hacia arriba, para que de esa manera cuando yo las integre me den ese mismo momento torsor el cual está solicitada la sección. ¿Está ahí sí? Algo así. ¿Bien? Hasta acá estamos, ¿no? Sí. Ahora, ¿recuerdan el teorema de Cauchy? ¿Alguien lo recuerda? Lo vieron seguramente en las primeras clases cuando hicieron alguna introducción. Yo me acuerdo que era un cubo diferencial cuando dos tensiones llegaban a un mismo punto y estaba libre, o sea, no había cargas, esas tensiones eran iguales, algo así. Por ejemplo, si yo tenía una tensión así acá, arriba, ¿qué tengo que tener? Una que vaya hacia la derecha. Una que vaya hacia la derecha. Y en la cara izquierda, ¿qué voy a tener? ¿Una que vaya hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y abajo entonces voy a tener una que vaya a la izquierda. ¿No? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, en esas caras, en estas caras que me quedaron abiertas ahí, cuando yo hago el corte, tienen que aparecer tensiones, ¿verdad? Son tensiones que generalmente nosotros no vemos porque no hicimos el corte, pero si hago el corte, las pongo de manifiesto, las tengo que plantear. En función de lo que vimos recién, o recordamos recién de Cauchy, del lado izquierdo, esas tensiones que van a ser tangenciales, o sea, contenidas en ese plano de corte, ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia afuera del plano de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? Hacia adentro. Hacia adentro. Y van a tener obviamente el mismo valor, ¿no? Es decir, algo así. Espero que se entienda un poco el esquema. ¿Se llega a ver? Sí, sí, se ve. Y del lado de la derecha, ¿qué debiera tener entonces? Saliendo. Algo así, ¿no? ¿Está bien? Ahora bien, esa sección, ese corte, entonces si quieren tomemos toda la parte de abajo, nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto. Esa parte tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? En particular, ¿tiene acciones aplicadas en el eje de la barra? En principio no planteé ninguna, solo había un momento torsor. Es decir, ¿hay algún esfuerzo normal? No. Con lo cual, cuando yo integre esas tensiones que dibujé en el sentido de X, ¿se acuerdan? X es el eje de la barra. Esas tensiones que dibujé en el sentido de X, por Cauchy, cuando puse de manifiesto las de Brett, ¿sí? Cuando yo las integre, la suma de todo, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Entonces, fíjense que tiene sentido contrario, es decir, que la integral
de estas tiene que ser igual a la integral de estas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces hagamos la integral de las primeras. ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿Cuánto es? No hace falta plantear la integral porque puede considerarlo como un rectángulo. Tau 1, la fuerza total, ¿cuánto va a ser? Tau 1 por Por 1. E1, por el espesor en 1, ¿sí? Por esa longitud unitaria que planteé de 1. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? T2 por E2 por 1. Cuestión, ¿cuál es la hipótesis de Brett a la hora de decir cómo varían las tensiones a lo largo de la sección? El tipo lo que nos dice es, tau 1 por el espesor 1 tiene que ser igual a tau 2 por el espesor 2. Es decir, lo que es constante es esa fuerza por unidad de longitud, ese producto entre tau y el espesor. Eso es constante, siempre en toda la sección. Si quieren, planteado de otra manera, tau por E es constante. ¿Sí? ¿Lo ven? Una pregunta, Agustín. Sí. Si los espesores eran pequeños, ¿no podrían quedar como constantes también las tensiones? 1 y 2. No se te verificaría ese equilibrio. Si fueran muy parecidos, sí. No es un tema de que pueden ser pequeños, pero uno puede ser el doble del otro. Claro. ¿Sí? Pueden ser los dos pequeños, pero uno el doble del otro. Y lo que te dice Brett, si el espesor es más chico, la tensión tiene que compensar esa reducción de espesor, de manera de garantizar una fuerza por unidad de longitud constante en cualquier corte que vos hagas. Por lo tanto, en una sección de este tipo, ¿dónde va a estar la tensión más grande? Si el espesor de la sección es variable, entonces voy a tener zonas de espesor máximo y zonas de espesor mínimo. La tensión más grande, ¿dónde va a estar? ¿Dónde esté el espesor más chico? Donde esté el espesor más chico. Donde esté el espesor más chico va a ser el punto de la sección más comprometido desde el punto de vista de la torsión por teoría de Brett. ¿Sí? En este tipo de casos. ¿Está bien? Estas son las tres hipótesis generales. De a partir de acá salen unos desarrollos que hoy nosotros no vamos a cubrir, pero como no me gusta dar recetas de cocina ni fórmulas generales, acá hay una pantalla para que vean de dónde salen las cosas. ¿Sí? Pero no voy a detallar de dónde proviene el desarrollo, porque si no, no cubrimos lo que queremos cubrir hoy en la clase práctica. Pero un poco la idea es plantear esto con estas hipótesis de cómo se distribuyen las tensiones, de que las tensiones son uniformes en la sección, de que el producto de la tensión por el espesor es constante en todos los puntos. Cuando yo plantee la integral, o la ecuación, si quieren, que relaciona momento torsor con tensiones, vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a esto, que es esto que está acá. Y nos dice que el momento torsor es igual a la tensión por el espesor por 2 veces omega mayúscula. Omega es el área encerrada por la línea media. Entonces, cuando ustedes tengan una sección cerrada, de forma cualquiera, y la analicen por Brett, lo que tienen que considerar es el área que define la línea media. ¿Está bien? No el área que definen los bordes exteriores, no el área que definen los bordes interiores, el área que define la línea media. ¿Sí? Lo cual si lo que nos interesa es conocer las tensiones dado el momento, bueno, lo que vamos a obtener es lo siguiente. La tensión es el momento torsor dividido 2 veces el espesor por el área. Y esto es lo que confirma lo que habíamos planteado también antes, que la tensión
máxima va a aparecer en coincidencia con el espesor mínimo. ¿Está bien? Entonces la fórmula que hay que recordar en el caso de Brett es esa. Tensión igual a momento torsor dividido 2 veces el espesor por el área encerrada por la línea media. Vamos a repasar esta fórmula después cuando las implementemos en un ejercicio. Y por último, también haciendo un desarrollo análogo, podríamos obtener la relación que define a la curvatura de torsión de una sección hueca de forma cualquiera y espesor reducido cuando está solicitada por un esfuerzo torsor. ¿Qué es esta última fórmula que está acá, que se ve un poco más infeliz, pero ahora vamos a ver que en general no la encaramos de esta manera, que dice lo siguiente: la curvatura, y es función de x, porque la curvatura varía sección a sección, depende del valor del momento en esa sección. Es el momento dividido 4 veces g, módulo de elasticidad transversal, por el área encerrada por la línea media al cuadrado, y todo eso multiplicado por la integral cerrada de 1 sobre el espesor en el perímetro, ¿sí? La integral de 1 sobre el espesor a lo largo del perímetro de la línea media. En particular, nosotros vamos a analizar secciones más sencillas de resolver, y si le pedimos curvatura, muchas veces el espesor es constante, aunque no tiene por qué serlo. Si el espesor fuera constante, en ese caso particular, 1 sobre E sale afuera de la integral, ¿no? Y la integral, ¿esta qué es? ¿Qué es? El perímetro. El perímetro, sí. ¿El perímetro de quién? De la línea media de la sección, ¿sí? O sea, siempre tengan presente eso, de la línea media. ¿Está bien? Estas son las fórmulas que hay que tener presente para el caso de Brett. El resto es más o menos lo mismo, o sea, después podemos tener problemas, y los vamos a tener, problemas hiperestáticos con hiperelasticidad externa, que los vamos a analizar muy parecido a lo que fue el caso de Axil, como hoy decía Agus, hay una analogía muy marcada. Lo demás no cambia respecto a Coulomb. Lo que sí cambia es cómo calculamos las cosas, cómo se distribuyen las tensiones. No tiene nada que ver cómo es la distribución de tensiones en Coulomb como es en Brett. No calculamos de la misma manera la curvatura de torsión en Coulomb que en Brett, ¿sí? Pero después conceptualmente lo que es la implementación a la resolución de ejercicios ya es lo mismo, porque el resto de los parámetros los tenemos, ¿está bien? Así que este es el repaso de Brett, lo vamos a implementar después en un ejercicio en un ratito nomás. Y lo último que me queda mencionar o anticipar a lo que van a ver en la teoría es el caso de torsión en secciones abiertas, ¿sí? Es decir, en secciones que no definen no tienen un hueco, secciones abiertas, que puede ser desde un rectángulo a un perfil IPN, o sea, cualquier tipo de sección que no define un área encerrada. Y lo que pasa en este tipo de casos, a diferencia de lo que pasa en Coulomb, por ejemplo, o lo que pasa en secciones circulares y lo que nos dice Coulomb que pasa en secciones circulares, es que las secciones ya no se mantienen planas. Y en ese dibujo que está ahí, que obviamente lo traje dibujado, pues es imposible que me salga si lo quiero hacer en tiempo real durante la clase, tenemos originalmente una viga rectangular que la torsionamos, ¿sí? Y lo que se debiera ver, si lo hiciéramos, es algo como lo que está ahí a la derecha, donde hay también deformación en el sentido del eje de la barra. Esa sección rectangular, originalmente rectangular y plana, ya deja de ser plana. A eso es lo que nosotros llamamos como alabeo. La sección se alabea, ¿sí? Tiene también deformaciones en el sentido del eje de la barra, cosa que no pasaba en Coulomb.
Antes en Coulomb teníamos un círculo, y ese círculo giraba, y seguía siendo un círculo, y seguía siendo plano. En secciones abiertas eso no sucede. Las secciones sufren alabeo. Y nosotros vamos a considerar el caso en el cual ese alabeo está permitido. Mucho más adelante en la carrera, cuando entren en estructuras metálicas, van a ver qué es lo que pasa cuando ustedes torsionan una barra, la barra se quiere alabear y no la deja. Y eso es un problema ya mucho más complejo. Nosotros nos vamos a limitar a este primer caso, donde, bueno, la sección se alabea, listo, se alabea. La diferencia que tiene es que ahora, cuando esto sucede, nosotros no podemos plantear una hipótesis cinemática a partir de cómo es la deformación y a partir de ahí obtener tensiones como venimos haciendo. La teoría que vamos a utilizar para esto, insisto, nosotros hoy acá en esta clase práctica no vamos a detenernos sobre de dónde proviene, no sé con cuánto detalle sí la ven en la clase teórica, pero básicamente es la teoría de San Venant. Y la vamos a especificar al caso particular de secciones abiertas y de pequeño espesor. Y quiero decir de pequeño espesor que uno de los lados de la sección transversal es mucho más chico que el otro. ¿Sí? Pueden también analizar los casos en los cuales eso no es así, pueden analizar una sección cuadrada, por ejemplo. Pero no es particularmente lo que nos interesa a nosotros. Nosotros nos vamos a concentrar en secciones abiertas de pequeño espesor como la que está planteada ahí, donde E es mucho más chico que A. Las fórmulas generales que salen de la teoría de San Venant son estas dos que ven acá abajo. Nos dice, la tensión tangencial máxima es el momento torsor dividido un parámetro alfa, dividido A por el espesor al cubo, por el lado menor al cubo. Todo eso multiplicado otra vez por E. En realidad, obviamente podría simplificar el espesor ahí, pero lo dejé planteado de esa manera a propósito. Y la curvatura de torsión es el momento torsor dividido beta, otra constante, por A, por E al cubo, por G. Un comentario que todavía no hice. ¿Cómo es la distribución de tensiones en este caso? Vamos a plantearlo de la misma manera que está en ese esquema. ¿Cómo creen que va a ser la distribución de tensiones en una sección de este tipo? Bueno, a diferencia de lo que pasa en Brett, donde las tensiones pueden tener todas el mismo signo cuando hago un corte, acá no puede pasar eso. Acá la integral de las tensiones que yo dibuje me tiene que dar el momento torsor por ecuación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, tengo que plantear alguna distribución de tensiones tal que cuando yo las integre me dé ese momento torsor. Es decir, de un lado de la sección va a tener que haber tensiones en un sentido y del otro lado va a tener que haber tensiones en el otro. Lo que vamos a suponer es que esa distribución de tensiones es algo así. También vamos a suponer que hay una variación lineal, puede no serlo estrictamente lineal, pero vamos a suponer que hay una distribución lineal de ese tipo. ¿Sí? En realidad algo parecido ocurre si yo hiciera el corte en el otro sentido, es decir, si graficara tensiones hacia arriba y hacia abajo, pero bueno, nos dice la teoría de San Venant que esas tensiones son mucho más grandes cuando lo que analizo es el lado menor. Así que nos podemos concentrar en esta parte. Esa es la distribución de tensiones que asumimos en San Venant. ¿Está bien? Y como les dije, nosotros vamos a analizar el caso el caso en el cual ese lado A es mucho más grande que E. Mucho más grande que E. Voy a robarme el gráfico, simplemente para que no nos olvidemos quién es A y quién es E. ¿Sí? Y en ese caso particular, resulta que alfa es igual a beta y es igual a 1/3. Cuando la relación entre el lado A y el espesor E tiende a infinito, alfa y beta se van pareciendo 1/3.
Tal vez en la clase teórica vean una tabla donde en función de la relación de lados tengan distintas constantes, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a concentrar particularmente en este caso, cuando es mucho más grande un lado que el otro. Y en ese caso, alfa y beta tienden a un tercio. Entonces, si les parece, podemos especificar las fórmulas que traíamos de antes a este caso particular. Para este caso, resulta entonces que la tensión máxima es el momento torsor dividido 1/3 de A por E al cubo por el espesor. Y la curvatura de torsión es el momento torsor dividido 1/3 de A por E al cubo por G. ¿Ven alguna analogía con lo que vimos en su momento en Coulomb? ¿A qué se parece esto? Esto y esto. Tiene unidades de momento de inercia, digamos. Sí, tiene unidades de Sí, momento no de me acuerdo. inercia. Y genera aparece como un efecto similar al del momento de inercia polar que teníamos en Coulomb, ¿no? El Coulomb que teníamos, la tensión era el momento torsor, digo, el momento de inercia polar, por el radio. Y la curvatura era el momento, dividido el momento de inercia polar, por el módulo de elasticidad transversal. ¿Recuerdan eso de Coulomb? Hace un rato. Esto es parecido, pero no es un momento de inercia polar. Esto va a ser lo que llamamos JT, módulo de torsión, que es 1/3 de A por E al cubo. Juega el mismo rol, pero es otra cosa. No es el momento polar de una sección cuadrada, no lo es. Es el módulo de torsión, ¿sí? Pero después, cómo encaramos el problema es bastante parecido. Y a diferencia de lo que pasaba en Brett, antes de hacer eso, me voy a anticipar a otra cosa. Entonces, esto es para el caso de secciones rectangulares. Ahora, no nos abre mucho el abanico de posibilidades analizar solo secciones rectangulares. Nosotros en general queremos analizar perfiles abiertos de este tipo. Por ejemplo, un perfil UPN. Por ejemplo, un perfil IPN. ¿Sí? Pero ¿qué podemos hacer entonces nosotros en estos casos? Podemos decir, bueno, esto es muy parecido a esto. Y un perfil IPN es muy parecido a esto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Lo estoy rectificando. Estoy diciendo, un perfil UPN es muy parecido a 3 rectángulos, un perfil IPN también es muy parecido a 3 rectángulos. Y entonces lo que puedo decir es, el módulo de torsión de ese tipo de secciones es la suma de las contribuciones que hace cada uno de esos pequeños rectángulos, o esos rectángulos de espesor muy pequeño. Entonces, en estos casos podemos decir que el módulo de torsión es la sumatoria, desde i igual 1 hasta la cantidad de rectangulitos que yo tenga, de 1/3 por el lado mayor de cada uno, por el lado menor al cubo. O sea, básicamente estoy sumando los JT de cada rectángulo. Siempre en el JT, el que va al cubo es el espesor. Y después, listo, encaro el problema como ya lo sabía hacer. Con estas mismas fórmulas. Momento torsor, si quieren. Momento torsor dividido módulo de torsión por espesor. Y curvatura es momento torsor dividido módulo de torsión por G.
¿sí? El módulo de torsión va a ser la suma de las contribuciones de cada uno. En particular, para perfiles laminados, como el IPN, el UPN, van a encontrar en la tabla de perfiles que tienen a disposición una columna que corresponde a este parámetro. Entonces, en esos casos tal vez no necesiten calcularlo. Pero si tienen un perfil que se parece a uno de ellos, pero en realidad está conformado por una serie de rectángulos, bueno, tienen que hacer la cuenta por sus propios medios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Insisto que vamos a hacer un ejercicio en un rato. Pero antes de ir al ejercicio me quiero detener sobre esto. ¿Cuál va a ser el punto de una sección abierta que tenga mayor tensión? No, analicen la fórmula si quieren. ¿El punto de mayor espesor o el de menor espesor? El de mayor. El de mayor espesor. Y eso es al revés de lo que pasaba en Brett. ¿Sí? En Brett, en la parte más crítica de la sección era la de menor espesor. En secciones abiertas es la de mayor espesor. ¿Y eso de dónde proviene? A ver, voy a robarme este esquema. Ahora lo voy a hacer de vuelta porque si no, no tiene sentido. Entonces, supongamos que tenemos una sección abierta. De este estilo. ¿Sí? Y supónganse entonces que hago un corte. Ahí está, bien grande. Y hago un corte. Tengo un momento torsor así. Y pongo de manifiesto las tensiones que se originan en los distintos componentes de esa sección. Por ejemplo acá. ¿Cómo van a ser esas tensiones? Del lado de abajo van a ir hacia la derecha, hacia la izquierda. Recuerden que lo que tenemos son variaciones de este tipo, ¿sí? Variaciones lineales que tienen que seguir el sentido de ese momento torsor. Lo mismo voy a tener acá abajo. ¿Está bien? Y en el alma del perfil, también voy a tener una tendencia parecida, nada más que lo que tengo que analizar es en el otro sentidos. ¿Y cómo van a ser? ¿Del lado derecho van a ir hacia arriba o van a ir hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y van a ser más grandes o más chicas que las que dibujé antes? Más chicas. Más chicas porque dibujé a propósito el espesor un poco más chiquito, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. La parte más comprometida de la sección desde el punto de vista de las tensiones va a ser la de mayor espesor a diferencia de lo que pasaba antes, porque esa es la parte como que más rigidez le aporta, más rigidez por torsión aporta, y por lo tanto es la parte que más tensión se lleva. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el caso de secciones abiertas según la teoría de San Bernard. Entonces básicamente lo que tenemos son 3 teorías distintas para 3 casos distintos, y en lo que sigue vamos a hacer ejercicios de aplicación y vamos a discutir cuál de todas estas formas de generar secciones para resistir torsión es la más eficiente o la más conveniente cuando lo que tenemos es específicamente solicitación por torsión. Así que si les parece, hagamos el corte acá, frenemos un rato